limpias, vamos a tener tecnologías verdes, vamos a tener esa inversión sostenible. Permítame, se vamos a emitir aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los programas que impulsan estos proyectos? Fíjese que nosotros tenemos energía solar. Vamos a tratar de que no contamine. Entonces, la energía renovable solar, vamos a tener un uso mejorable, ¿sí? Ya no vamos a utilizar las estufas con el gas propano, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una estufa que sea eléctrica basado a la energía solar. Vamos a reducir emisiones, compañeros. A ver, ustedes, pues la mayoría me imagino que han escuchado acerca de la economía verde. Algunos ya utilizan platos desechables que son biodegradables, ¿sí o no? Así tal vez escuchen si están conectados, ¿sí o no? A ver, ahí tengo chequecitos de que sí. Entonces, este es un proyecto el que tenemos más reciente, ¿verdad? Ustedes han escuchado ahí cuántos tenemos que están incentivando esta economía verde, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Ahora bien, permíteme solo hacer. Tenemos una relación entre la economía y el ambiente. Entonces, compañeros, nosotros la economía no la podemos separar de ese entorno natural, ¿verdad? La economía va a desarrollarse totalmente de la naturaleza, ¿verdad, compañeros? La economía puede existir a base de la naturaleza, pero ¿ustedes creen que la naturaleza va a existir sobre la economía? ¿Se recuerdan que hace un momento les decía ese sistema económico tradicional que teníamos, sí? Ellos creían que era un flujo cerrado, ¿verdad? En que esos productores, esos consumidores, sin considerar que esos recursos provienen del ambiente, ¿verdad? Ni los desechos, ni nada, ni la contaminación podía limitar el uso de esos recursos naturales. Pero ahora vemos industrias en el sector central. Imagínense en Misco, en Villanueva. Todas esas industrias generan contaminación a ese aire, a esa agua, todos esos residuos. Entonces, ahí es donde necesitamos ese control de ese Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de esas municipalidades, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver que esa actividad económica esté ligada, ¿sí?, a ese entorno natural, pero que ese entorno natural tenga un cuidado para que sea sostenible. Por eso dicen la número 1, ¿verdad? Visión tradicional, es lo que decíamos. Ahí no se creía que el recurso era de una manera ilimitada, ¿verdad, compañeros? Pero la realidad es compleja. Esa producción, esa distribución, ese intercambio, ese consumo ocurre en ese mundo natural circundante. Entonces vamos a contaminar, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Evitar que se prolongue esa contaminación. Necesitamos pensar en nuestras futuras generaciones, ¿sí? Y en este presente también. Muy bien. Y esas funciones del medio ambiente van a cumplir esas 3 funciones principales, esenciales, veámoslo así. Ese proveedor de recursos, ¿sí? Esa agua, esos minerales, esos suelos fértiles. Y tenemos ahí sí que asimilar esos residuos. Entonces, cuando recibimos esos desechos, pero con límites, compañeros. Y ese proveedor de servicios ambientales, compañeros, ¿sí?, va a regular ese clima, esa biodiversidad, ¿verdad? Y vamos a tener esos servicios ambientales, los cuales van a proporcionarse esos paisajes, esos parques, esos sitios naturales para la recreación, ¿verdad? Entonces sostiene toda clase de vida, estabiliza ecosistemas, regula el clima de manera vital para la humanidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el lago de Amatitlán?
Fíjese que nos abastece así que de agua y de turismo. Pero ¿qué pasa ahora con la contaminación que tiene ese lago? Esas aguas negras que han sobrepasado y sí que esa capacidad de que pueda tener una asimilación. Tiene un tiempo de que esa capacidad pueda regenerarse, pero ¿qué pasa si lo aceleramos? La contaminación es mayor. Estamos perdiendo esta parte del agua Atitlán. En Atitlán, ustedes ven una diferencia entre ambos lagos. Atitlán, ustedes todavía dicen, ay, lo veo todavía limpio. ¿Qué pasa con Amatitlán? Reduce hasta el turismo. Ya no quieren ahí sí que meterse en el agua, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántas bacterias me va a generar mi piel? Ya no puedo consumir el agua. O las mojarritas que ustedes se comen cuando van ahí al Amatitlán. Miremos a la feria, comámonos una mojarrita. Entonces, esto también va a determinar a esa economía, pero también al medio ambiente. Parte importante, ¿verdad, compañeros? ¿Se acuerdan de este flujo circular? No sé si se acuerdan ahí. Levanten las manos si se dan ahí un refresh. Ahí está, perfecto. Hay varios ahí que se recuerdan de ese flujo. Muy bien, ¿qué muestra este esquema? Esa visión económica, ¿verdad? De lo que existe entre las empresas y en las familias, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a recordar, veamos ahí al ambiente. Esa economía no está sola, compañeros. Va a funcionar dentro de la naturaleza y va a depender de ella. Entonces, tenemos una interdependencia entre el subsistema económico y ese subsistema natural. A ver, arriba vemos ahí el subsistema económico. Abajo, ese subsistema natural, el económico, ¿verdad? Lo que va a estudiar la economía, esas familias, esas empresas, esos mercados. ¿Recuerdan el 2 por 2 por 2, verdad? Y en ese sistema natural, que es ese subsistema que estamos viendo acá abajo, ese suelo, esa agua, ese aire, esos bosques, esos minerales, esa energía, ese clima, compañeros. Y alrededor de todo, esa biosfera, ¿verdad? Ese gran sistema donde existen ambos, compañeros. Y afuera ahí tenemos al solito, vieron al sol ahí, ¿verdad? El sol nos hace recordar que tenemos esa energía primaria que se mueve en ese sistema, que viene fuera de la economía, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, en ese subsistema económico, esas familias, que van a ser esas personas, esos hogares, ¿verdad, compañeros? ¿Qué ofrecen? ¿Ellas qué ofrecen? El trabajo, esa tierra, ese capital, esa capacidad empresarial. Y las empresas van a ser los quienes los demanden, ¿verdad, compañeros? Esos factores para producir. Entonces, en los mercados de esos factores de producción, tenemos el trabajo, tenemos la tierra, ese capital, esa capacidad empresarial. Entonces, ese mercado es donde van las familias, venden y las empresas compran, ¿verdad, compañeros? Y en esos mercados de bienes y servicios, esas empresas venden los productos que ya están elaborados, ¿verdad, compañeros? Y las familias los van a comprar para su consumo. Entonces, ese flujo circular, ojo, es ese modelo cerrado, ¿va? Ustedes, donde nada entra, donde nada sale. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esa mezcla del flujo real y el monetario, verdad? Entonces, ven que ahí la flechita, ¿verdad? De que si entra algo, ¿qué es la naturaleza? ¿Y qué sale hacia la naturaleza? La contaminación, va ustedes.
Entonces, ese subsistema natural que vemos aquí abajo, ¿verdad? Es esa base natural, ese medio ambiente, esa tierra. Va a proveer de recursos, compañeros, esa flecha que va, ¿verdad? Hacia arriba, pero va a recibir, mira esa flecha hacia abajo, va a recibir ¿qué va a recibir? ¿Y qué tiene que asimilar? Esos residuos, ¿verdad, compañeros? Entonces, esos recursos naturales, esos insumos, compañeros, significa que la economía tiene que funcionar con ese insumo. Tiene que extraer esas cosas, esos servicios, bienes, esa naturaleza, veámoslo así mejor, esa agua, esa madera, ese petróleo, esos minerales, ese suelo, esa pesca, esa energía, que sea hidro, solar. Entonces las empresas no van a poder distribuir o producir, ¿verdad ustedes? Y las familias tampoco van a poder vivir. Pero pensemos en los desechos, ¿verdad? En esos residuos. Todo lo que producimos, compañeros, y consumimos genera basura, genera aguas residuales o esas emisiones, ¿verdad? Y la naturaleza lo recibe. Trata, y sí que trata, ustedes los trata hasta cierto punto. Pero cuando ya lo superamos, ese punto, ¿qué pasa? Va a aparecer la contaminación. La asimilación tiene un punto, compañeros. ¿Y por qué tenemos esa biosfera, esas líneas, verdad? Ustedes de la biosfera alrededor. La economía es un subsistema dentro de la naturaleza, no al revés, ¿verdad, compañeros? La economía depende del ambiente, pero el ambiente no depende de que tenemos, ahí sí que en los supermercados. Entonces es una corrección ecológica hacia esa economía ambiental. Y ese sol, compañeros, es esa fuente de energía, ¿sí? Es dentro de este sistema económico, la cual nos va a permitir que podamos tener, ahí sí que agricultura, podamos tener el ciclo del agua, ¿verdad ustedes? Que tengamos esa disponibilidad de esos recursos. Sin energía no tenemos ese flujo en las empresas, no tenemos familias que se sostienen. Acá nosotros, en Guatemala, compañeros, tenemos consumo, tenemos basura. Las familias en la capital compramos alimentos, compramos ropa, compramos agua embotellada, tenemos uso de internet, las empresas producen, ahí sí que usan toda esa agua, esos ríos, son materias primas para ellos, pero que después de usarlo, de usar esos bienes, que las familias generan esos residuos sólidos que van a un relleno de basurero, a la zona 3, va ustedes, ahí tiramos. O tal vez ahí sí que lugares clandestinos, ¿verdad ustedes? Ese relleno, compañeros, es un modelo dentro de esa flechita que miramos hacia abajo que recibe la naturaleza, de esa contaminación, ¿verdad? Muy bien. Veamos el desarrollo sostenible, compañeros. A ver, ¿qué pasa con el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que nosotros esperamos, verdad? Ese desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer, dice, las necesidades y aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Puntos principales: concepto de necesidad, priorizar insuficiencia de países pobres. Limitación tecnológica y organizacional sobre capacidad ambiental. Equilibrio entre generaciones presentes y futuras. Objetivos claves:
revitalizar y cambiar calidad del crecimiento, satisfacer necesidades esenciales, conservar y acrecentar recursos, reorientar tecnología. Muy bien. Necesitamos mantener este desarrollo sostenible, ¿verdad, compañeros? Ahora en el presente tenemos escasez de agua, pero ¿qué pasa con las necesidades en la cual podemos comprometer a esas generaciones futuras? A eso se refiere ese desarrollo sostenible, ¿verdad, compañeros? Que podamos satisfacer nuestras necesidades, que tengamos este crecimiento económico, pero que no lleguemos a que nuestros recursos naturales, que son renovables, se conviertan en no renovables, ¿sí? Entonces tenemos que tener puntos principales, objetivos claves de poder no generar esta contaminación y que podamos perder este desarrollo sostenible. Muy bien. Ahora bien, Licenciada, ya no la escuchamos. Licenciada Karin. ¿escucha? Ahora sí, licenciada. Perdón. Un par de minutos. Muy bien. Les comentaba acerca de los criterios operativos para el desarrollo sostenible. Muy bien. Entonces acá, compañeros, tenemos el principio de irreversibilidad cero. ¿Sí? Este principio, compañeros, busca reducir al mínimo esas intervenciones para poder generar daños, ¿verdad? Que van a ser irreversibles al ambiente, compañeros. Entonces, vamos a tener a la deforestación, a esa pérdida de especies o o a la contaminación, ¿verdad? Que es permanente en ese suelo, en esa agua, ¿sí? Entonces el objetivo no es que nosotros podamos sobrepasar esos límites económicos, ¿verdad, compañeros? Porque vamos a impedir esa recuperación de esos ecosistemas, ¿sí? Ay, fíjese que pensando nuevamente en esa reserva de la biosfera maya, nosotros necesitamos tener una protección. Vamos a Petén y vemos esa reserva de biosfera maya. Entonces vamos a aplicar este principio. ¿Por qué? Vamos a restringir esas actividades extractivas, las agrícolas, ¿sí? Que no puedan causar esa pérdida irreversible
de esa biodiversidad, ¿sí? Ese deterioro de esos sitios arqueológicos. Ahora bien, en el principio de recolección sostenible. Acá, compañeros, vamos a establecer esa tasa de recolección o ese aprovechamiento de esos recursos naturales, ¿sí? Debe ser igual a su tasa de regeneración. ¿Qué significa? Que no se debe extraer más de lo que la naturaleza puede reponer, compañeros, en determinado periodo, ¿verdad? Tenemos que tener un manejo sostenible. Veamos al recurso, ahí sí que forestal. Fíjese que el INAP tiene un programa en el cual es exigir planes de reforestación, ¿sí? A esa tala que se realiza. Entonces vamos a garantizar que esa explotación de madera sea renovable y no destructiva, ¿verdad, compañeros? En el principio de vaciado sostenible. Acá vamos a indicar, compañeros, esa tasa de extracción de esos recursos no renovables. ¿Cuáles? Los minerales, el petróleo. Debe igualarse, compañeros, a esa tasa de creación de esos sustitutivos renovables. ¿Qué implica? Mientras se utilicen esos recursos, compañeros, que son finitos, deben de desarrollarse esas tecnologías o esas alternativas que sean sostenibles, compañeros, en los cuales podamos reemplazar a este recurso. Fíjese que ahora tenemos un avance en la energía solar, en la eólica. Entonces, eso es un ejemplo claro, compañeros, en lo cual nosotros buscamos reducir el uso de esos combustibles fósiles y los vamos a sustituir por esas energías limpias que no se agotan, que ahí sí que minimizan esas emisiones. Por el momento todavía son renovables, ¿verdad, compañeros? Dependiendo del cuidado que nosotros tengamos con estos recursos. El principio de emisión sostenible. Acá, compañeros, vamos a plantear que esa tasa de emisión de contaminantes, esos gases, esos residuos, debe ser igual, compañeros, o menor a esa capacidad que tiene el ambiente de poder asimilarlos. Cuando esas emisiones superan esa capacidad, compañeros, de poder absorber al ecosistema, va a aparecer la contaminación, ese desequilibrio ecológico. Fíjese que vamos a controlar esas descargas industriales, porque viera que tenemos una empresa que hace su descarga en el río de Villalobos. ¿Qué vamos a buscar en este principio? Establecer límites de emisión que el agua puede asimilar sin perder su calidad. Muy bien, tenemos otro principio, el principio de selección de tecnologías. Muy bien, ¿qué va a hacer este? Vamos a proponer que se pueda priorizar tecnologías, pero que favorezcan esa eficiencia, ¿verdad? Esa reducción de ese impacto ambiental. Vamos a tener un lugar donde aquellas se puedan tener una explotación en esos recursos naturales, ¿verdad? Pero que también tratemos de impulsar esa innovación limpia, energética, que sea eficiente, que sea socialmente responsable. Las empresas van a implementar sistemas de tratamiento, pero tratamiento de esas aguas residuales, ¿verdad, compañeros? Van a implementar paneles solares, que podamos reutilizar esos materiales, que estos se puedan aplicar en este principio, que pueda priorizar esa eficiencia sobre ese crecimiento extractivo. ¿Qué pasa con el principio de precaución? En este principio, compañeros, es clave
el ambiente, ¿sí? Pero necesitamos establecer que exista un riesgo, que podamos mentalizar o que mentalicemos, compañeros, que existe un riesgo de daño, ¿sí? Que puede ser grave, que puede ser irreversible. Esa falta de certeza científica, compañeros, no debe usarse como una razón para poder, ahí sí que postergar esas medidas preventivas. Antes en el sistema tradicional decíamos, ay, sí, son ilimitados. No. Necesitamos tener medidas preventivas. En otras palabras, compañeros, es mejor prevenir que lamentar. Miren, manejemos proyectos. El Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales va a tener un proyecto, ¿sí? Vamos a enfocarnos en lo hidroeléctrico, ¿sí? Vamos a tener indicios en que las comunidades puedan implementar este recurso natural y que sea un principio de precaución, porque necesitamos proteger ese interés público, ambiental. Entonces, compañeros, estos seis criterios van a conformar ese marco teórico operativo en lo cual nosotros vamos a tener un desarrollo sostenible, ¿sí? Vamos a enfatizar cómo aplicar esa voluntad política, esa educación ambiental, esa regularización afectiva, esa participación de cada uno de ustedes. Porque ese verdadero, ahí sí que desarrollo sostenible no se va a lograr solo, ahí sí que solo con palabras, ¿verdad? Ustedes, sino con acciones concretas que puedan equilibrar esa producción, ese consumo, esa conservación. Entonces, el desarrollo sostenible no consiste en solo dejar crecer, ¿verdad? Sino crecer con conciencia ecológica, con responsabilidad. A esto nos vamos a avanzar en ese desarrollo sostenible. Muy bien. Ahora tenemos problemas ambientales en Guatemala, ¿sí? Hay problemas de sistema atmosférico, sistema hídrico, sistema edáfico, sistema lítico. Muy bien. Estos problemas ambientales, compañeros, van a ser el resultado de ese desequilibrio que tenemos, compañeros, dentro de la actividad humana y esos sistemas naturales, ¿sí? Acá tenemos problemas que podemos clasificar, ¿sí? Y están clasificados en estos 4 sistemas. Y vamos a tener una ley, compañeros. Ahí va a haber una ley de protección y de mejoramiento en el ambiente, compañeros. Si no estoy mal, es el decreto 6886, ¿sí? Este va a tener un sistema que va a representar una parte esencial en ese entorno natural, compañeros. Vamos a poder comprender y poder identificar ese tipo de daño, su causa, si tenemos políticas necesarias para poder mitigar esos efectos. Veamos ahí el sistema atmosférico. Aquí se va a referir a ese aire, ¿verdad ustedes? A esa calidad atmosférica. ¿Cuáles son sus principales problemas que tiene ese sistema? Fíjese que proviene de la contaminación del aire. ¿Y por qué es causada? Por esas emisiones industriales, compañeros, de los vehículos, de esa quema de basura, de esos incendios forestales, de esos combustibles fósiles. Nosotros acá en la ciudad capital tenemos niveles altos de contaminación, ustedes, en el aire, ¿sí? Y va aumentando. Porque tenemos el uso vehicular, sí que alto. ¿Y por qué tenemos bastantes vehículos ahora? Motos.
porque tenemos una falta de transporte público que sea eficiente. Entonces esto genera esas concentraciones elevadas y va a afectar la salud respiratoria, no solo al ambiente, sino también nuestra salud respiratoria. Va a contribuir a ese cambio climático. Entonces necesitamos enfatizar, compañeros, que la solución es mejorar nuestra movilidad urbana, que podamos promover combustibles más limpios, que podamos fortalecer esa educación ambiental en cada uno de nosotros. Tenemos el sistema hídrico. Aquí vamos a incluir todo lo que se relaciona con el agua superficial y subterránea, compañeros. Esos ríos, esos lagos, esas cuencas, ¿verdad? Van a tener problemas, sí, porque tenemos contaminación en esos cuerpos de agua. El mal manejo de esos desechos líquidos, de esa escasez en la época seca, ¿verdad, compañeros? Fíjese que el río Motagua es uno de los más extensos que tenemos en nuestro país, ese río, ¿sí? Y recibe pues grandes cantidades de residuos, compañeros, sólidos que provienen del área metropolitana. ¿Y qué va a generar? Contaminación. Inclusive, compañeros, esa contaminación va a llegar hasta las costas de Honduras. Y ese problema, compañeros, provoca conflictos entre países. Mire, usted me está mandando residuos en el río. Usted tiene falta de tratamiento en sus municipios y nos manda esos contaminantes. Ah, muy bien. Entonces, ahí es donde entra el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Esa comisión para el manejo de esa cuenca de Motagua, ¿verdad? Entonces necesitan gestionar ese uso. Muy bien. ¿Qué pasa en el sistema edáfico? En ese edáfico y en ese lítico. Vamos a comprender ese suelo, esas rocas, esos minerales, esa base física de los ecosistemas, de esa actividad productiva. Ese es un problema grave, compañeros. Esa erosión del suelo va a causar deforestación. Tenemos la agricultura intensiva. Tenemos ese uso inadecuado de los agroquímicos. Fíjese que allá en el altiplano tenemos ese uso excesivo de las tierras agrícolas. Tenemos esas laderas empinadas. ¿Y qué genera? Pérdida del suelo fértil. Fíjese que también tenemos deslaves durante esa época lluviosa. Entonces viene el MAGA, viene el Instituto Nacional de Bosques y impulsa proyectos. Fíjese que vamos a impulsar un proyecto de reforestación, ¿sí? Que podamos también tener esas terrazas de contención. ¿Para qué? Para poder mitigar ese problema que está provocando. Entonces necesitamos conservar ese suelo. No solo es un tema ambiental, ¿verdad, compañeros? También se convierte en un tema económico y social, porque va a afectar directamente a su seguridad alimentaria. Entonces ya no solo es ambiental, ¿verdad? Es económico y social. Muy bien. Política ambiental de Guatemala. Muy bien. Entonces también tenemos políticas ambientales en Guatemala, ¿verdad, compañeros? A ver, dice conservación y protección, armonizar y dar directrices para el mejoramiento del ambiente, calidad de vida, equilibrio ecológico y uso sostenible de los recursos naturales. Gestión ambiental, promover acciones para mejorar la calidad ambiental, conservar patrimonio natural, resguardar el equilibrio ecológico para generaciones actuales y futuras. Residuos sólidos, reducir niveles de contaminación que producen residuos y desechos sólidos para un país más limpio y ordenado. Educación ambiental, construir cultura ambiental mediante transmisión de
conocimientos, formación de valores y actitudes para el desarrollo sostenible. Cambio climático, mejorar calidad de vida, reducir vulnerabilidad, reforzar capacidad de adaptación y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gestión de riesgo, aumentar la resiliencia y reducir vulnerabilidad de poblaciones, procesos productivos, territorios con riesgos de desastres. En el marco institucional, legal y ambiental, compañeros, ¿se recuerdan que hace un rato les dije de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente? Es este decreto, miren, 6886. Entonces, establece un marco general en la cual pues se convierte y es parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y también tenemos el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que administra este sistema guatemalteco de áreas protegidas con representantes de organizaciones gubernamentales, municipales y académicas. Principios rectores. Muy bien. Hacemos, esta ya es más rápida. Veamos. Ambiente y economía en Centroamérica. Muy bien. Ahora, en este ambiente y economía en Centroamérica, pues tenemos la biodiversidad rica, que es una variedad de ecosistemas, ¿verdad? Desde bosques tropicales hasta arrecifes de coral. Y en los desafíos ambientales tenemos deforestación, degradación del suelo, contaminación del agua, pérdida de hábitats. Cambio climático, amenaza creciente, impactos en agua de seguridad alimentaria y eventos extremos. Interdependencia, sectores económicos dependen de recursos naturales, agricultura y turismo, sensibles a cambios ambientales. Centroamérica enfrenta desafíos y oportunidades en la intersección entre economía y ambiente. La gestión adecuada de recursos naturales y prácticas sostenibles son esenciales para equilibrar crecimiento económico como conservación ambiental y resiliencia ante el cambio climático. Muy bien, permítame, voy a trasladar la siguiente. Antes, compañeros, de que pasemos a la siguiente, quiero hacerles un énfasis en que pues tenemos que considerar también, compañeros, características esenciales en las cuales tenemos que sostener a nuestros recursos, ¿verdad? Tener un desarrollo sostenible para nuestro presente y nuestras futuras generaciones. Ahora bien, vamos a proyectar la siguiente, permítanme. Permítame que, no sé si a ustedes o aún me aparece la número 6. ¿Verdad? Sí, permita.
Muy bien, ahora ya se visualiza. Bueno, entonces, unidad número 7, ese aprovechamiento de esos recursos naturales en los sectores productivos. Muy bien, acá compañeros tenemos una estructura económica, ¿sí? Entonces, esa estructura económica se va a dividir en tres grandes sectores productivos, compañeros. El primario, que va a ser ese agropecuario, ¿verdad? Va a estar dedicado a esa extracción directa de esos recursos naturales. Tenemos el sector industrial, compañeros. Este va a transformar esos recursos en esos bienes ya elaborados, ¿verdad? Y el terciario, compañeros, ese de servicios. Ese va a brindar, compañeros, atención, va a ser el comercio, ese transporte, esa educación, ese turismo y las finanzas, ¿verdad, compañeros? Aquí estamos viendo en la diapositiva que en el 2024 el PIB nacional fue de 113.2 mil millones de dólares, compañeros. Y pues tiene un crecimiento, ¿verdad? De ese 3.7%. Y el sector servicios dominó, sí, con ese 66.2% del total, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿qué demuestra? Demuestra que nuestra economía depende más de esas actividades, de ese comercio, de esa banca, de ese turismo, de esa educación, más de la agricultura que de la industria, ¿verdad? Entonces, compañeros, vamos a decir, muy bien, quiere decir que tenemos un crecimiento en el turismo. Ingresaron, dice, 3 millones de visitantes. Sí, ¿generó qué? Generó esos millones en divisas. Entonces refleja que ese sector de servicios van a generar esos hoteles, ese transporte, esas agencias de viaje, ¿verdad, compañeros? Porque nosotros en el sector primario, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Va a extraer esos recursos naturales sin transformarlos. Ese café, esa caña de azúcar, ese cardamomo. Y en el sector secundario, ¿qué hace? Transformar esas materias primas en esos productos elaborados. Esa industria alimentaria, esa manufacturera, la cual hace textiles, esas bebidas, ¿verdad ustedes? Sí va a aportar un porcentaje en el PIB, pero no como el sector terciario, ese servicio, ¿verdad? El sector terciario no va a producir, sino va a dar servicios, ¿verdad, compañeros? Ese turismo, esa educación. Veamos esa distribución del PIB por sectores. Tenemos allá servicios, industria y agricultura, ¿sí? En Guatemala tenemos esa producción dentro de nuestro interno producto, ahí sí que dentro de nuestro Producto Interno Bruto, ¿verdad? Van a provenir esos sectores de servicio con el mayor porcentaje, vemos ahí, ¿verdad? Y la industria tiene otro porcentaje y la agricultura tiene otro porcentaje. ¿Qué significa? Que nuestra economía depende más de esas actividades de servicio. Muy bien, ya habíamos platicado acerca del sector primario. Esto es parte del sector primario. Sigamos. Bueno, el impacto climático, compañeros, va a estar afectándose directamente a la agricultura, ¿sí?
Muy bien. Entonces, ese cambio climático va a afectar directamente, compañeros, a la agricultura, ¿sí? Especialmente en ese corredor seco. Ahí pensemos en el oriente, ¿verdad, compañeros? Estos fenómenos, compañeros, de las sequías, que son a veces prolongadas, ¿verdad? Esas altas temperaturas, esa aparición de esas plagas que también pueden afectar. Entonces van a afectar esa cosecha del maíz, del frijol. Entonces va a afectar a esa seguridad alimentaria, a ese ingreso de esas miles de familias. Entonces, ahora tenemos también dentro del sector primario a la ganadería, no solo a la agricultura, compañeros. Tenemos esa definición, ¿verdad? En la cual se va a enfocar en esa cría que es planificada, ¿verdad, compañeros? De esos animales para que podamos obtener esa carne, esa leche, esos huevos, esa lana. Entonces, este va a ser parte del subsector clave dentro del sector primario, compañeros, ¿sí? Va a garantizar esos alimentos básicos, ¿sí? Va a generar empleo, va a aportar ese abastecimiento en el mercado. Tenemos otros subsectores del sector primario, que está la silvicultura, la pesca y la caza. Entonces, en ese sector primario, entonces no solo va a incluir a la agricultura, ¿verdad, compañeros? Y a la ganadería. También va a ser parte de la silvicultura, la pesca y la caza, ¿verdad? Entonces, estos subsectores, compañeros, son importantes porque va a aprovechar esos recursos naturales de una manera más directa, ¿verdad? Va a contribuir a ese desarrollo económico y ambiental, compañeros. Muy bien, vamos a pasar, si quieren, a la siguiente. Muy bien. Esto ya. Esto también es parte de las azucareras dentro de la industria. Muy bien, aquí, sector industrial. Muy bien, compañeros. Este va a ser un motor de transformación, dice. Ah, muy bien, porque este sector industrial, compañeros, transforma esas materias primas en productos elaborados, ¿verdad? Va a generar ese valor agregado, pero también va a dar empleo. Vamos a tener un desarrollo económico. Entonces, este va a estar vinculado entre el sector primario, compañeros, y el terciario. ¿Por qué? Porque convierte esos recursos naturales en esos bienes listos para ese consumo, para esa exportación. Muy bien, luego tenemos la clasificación. La clasificación industrial por nivel de desarrollo. Acá tenemos a esa industria familiar o doméstica, a la industria artesanal, a la industria manufacturera y a la industria fabril. En la industria familiar o doméstica, la producción pequeña, ¿verdad? Va a estar esa escala dentro de ese hogar. Y en la artesanal vamos a incluir esa mano de obra externa, ¿verdad? Pues sigue también siendo un volumen bajo. Y en la manufacturera, pues vamos a emplear más trabajadores, esa especialización en esos procesos. Y en la fabril, esa gran industria, pero va a estar mecanizada, va a tener tecnología, va a producir masivamente, ¿verdad, compañeros? Entonces, este conjunto va a mostrar cómo evoluciona la producción, compañeros, desde lo local hasta lo industrializado, ¿verdad, compañeros? El tamaño de empresas, eso no. La distribución, esto tampoco, veámoslo. No, tampoco. Vamos a principales. Bueno, tenemos principales exportaciones industriales, ¿verdad? Tenemos el alimento, las bebidas, textiles y confecciones, productos farmacéuticos y plásticos. Muy bien. Acá estas exportaciones industriales, compañeros, van a ser lideradas por estos sectores, ¿verdad? Los alimentarios, las bebidas, seguidos por los textiles y las confecciones, ¿verdad? Y los productos farmacéuticos y plásticos. Estos rubros, compañeros,
tenemos una diversificación industrial en el país, ¿verdad? Va a depender a gran medida que esos insumos importados, como esos combustibles, la maquinaria, va a representar más del 60%, compañeros, de las importaciones nacionales. Vamos a ver. Muy bien, el régimen de maquila, compañeros. Acá vamos a tener cómo la maquila permite que las empresas puedan producir, ¿sí? Puedan transformar, puedan ensamblar y que pues esta va a tener exoneración de impuestos, ¿verdad, compañeros? Siempre que esa producción, compañeros, esté orientado principalmente a la exportación, ¿sí? Entonces va a tener un objetivo. Y su objetivo es de fomentar empleo, de poder atraer esa inversión extranjera, que podamos aprovechar, compañeros, esa mano de obra nacional, esa cercanía con esos mercados internacionales. Muy bien, parte primordial, compañeros, que esto también puede ser así como un casito de examen, ¿verdad? Es la definición del turismo según NINGUAT. Muy bien, acá, compañeros, este acuerdo en el artículo 24 de la Ley Orgánica de NINGUAT va a distinguir dos tipos. Tenemos al turista nacional y al turista internacional. En el nacional, compañeros, es el guatemalteco o ese extranjero que reside, ¿sí? Pero que va a viajar dentro del país. Puede ser por recreación, puede ser por estudios, puede ser por salud, incluso por religión. Y en el internacional, compañeros, es el visitante extranjero, ¿verdad? El que va a ingresar a ese territorio nacional para poder conocer a estos atractivos que ofrece nuestro país, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, tenemos una importancia socioeconómica del turismo, ¿sí? Tenemos entonces muy bien. Entonces el turismo tiene un impacto directo, compañeros, en la economía, ¿sí? Porque va a generar divisas, vamos a tener empleo, va a haber desarrollo local, el cual está ofreciendo ese turismo, ¿sí? Entonces esas comunidades van a tener crecimiento, van a tener empleo, van a tener generación de divisas. Entonces van a poder impulsar esa comercialización artesanal, van a promover a nuestro país a manera o a nivel internacional, ¿verdad, compañeros? Entonces va a fortalecer ese clúster turístico que está integrado por ¿cuál? Por esa hotelería, que ofrece servicios, ¿verdad? Ese transporte, esa gastronomía, esos servicios culturales. Importante, el turismo receptivo, perdón. Acá, compañeros, ese turismo va a ser un motor clave, ¿sí? Un motor clave para nuestra economía.
porque no solo va a generar divisas, compañeros, que van a fortalecer esas reservas nacionales, sino también va a impulsar empleo, va a fomentar esa venta de esas artesanías, va a promover la imagen internacional de nuestro país, compañeros, ¿sí? Va a crear oportunidades, ¿sí? Esos hoteles, ese transporte, esa gastronomía, ese comercio, va a recibir. Imagínense ustedes, fíjese que para Semana Santa, la antigua Guatemala, pues recibe. Fíjese que a veces para las vacaciones, pues recibimos visitas en Tikal, en Atitlán, quieren conocer el lago. Entonces esto incrementa empleo en los hoteles, en el transporte. Venden más artesanías, benefician a esas comunidades, compañeros. Ahora veamos en la siguiente, en el turismo emisor, que aquí es el caso contrario. Esos visitantes residentes viajan afuera, compañeros, ¿sí? Esos guatemaltecos viajan al extranjero, ya sea por ocio, sean por negocios o por un motivo personal, ¿verdad? Entonces, pero ojo, compañeros, ellos no reciben una remuneración cuando visitan ese país, ¿verdad? Entonces, este tipo de turismo, compañeros, refleja ese poder adquisitivo, esas preferencias que se tiene cuando uno viaja, ¿verdad? Posiblemente ahorita para vacaciones, ustedes, ahorita para vacaciones de ya que salgan de semestre, en diciembre, ¿verdad? Mire, fíjese que yo de vacaciones me voy a El Salvador, me voy a México, a Estados Unidos. Entonces ustedes van de vacaciones, posiblemente hasta de compras, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a evidenciar ese crecimiento, pero a ese turismo emisor, ¿verdad, compañeros? Muy bien, tenemos modalidades, compañeros, en el turismo. Tenemos el ecoturismo, el turismo comunitario y el agroturismo, ¿verdad? En el ecoturismo vamos a buscar cómo conservar esa naturaleza, cómo educar al visitante, ¿verdad? Y en el turismo comunitario, pues vamos a integrar a ese turista en nuestra vida, en esas costumbres que tenemos, ¿verdad, compañeros? Y en el agroturismo vamos a combinar esa experiencia del agricultor, veamos así, pero lo vamos a enfocar también con la recreación, ¿sí? ¿Qué tal? Vamos a conocer un cultivo de café o del cacao. Hay fincas que ofrecen este servicio, ¿verdad? Muy bien, fíjese que vamos a conocer el proceso del café. Entonces viajamos a Alta Verapaz o a la Antigua. Entonces podemos ir como visitantes nacionales o como extranjeros, ¿verdad, compañeros? Y vamos a recorrer todas esas fincas cafetaleras. Y conocemos ese proceso productivo, ¿verdad? Y apoyamos a esa comunidad local a poder generar divisas, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora la modalidad emergente del turismo. También tenemos el necroturismo. Acá, compañeros, el necroturismo pues va a fomentar a ese turismo cultural, ¿sí? Vamos a visitar a esos cementerios, vamos a visitar esos panteones históricos, porque necesitamos conocer pues la vida o el arte o el legado de algún personaje, ¿verdad? Entonces me marcó en la historia y pues yo voy y conozco, ¿verdad? Entonces nosotros estamos preservando ahí sí que esa memoria o ese patrimonio, ¿verdad, compañeros? Y tenemos la balanza turística. Importante, compañeros. Tenemos que enfocarnos en esta balanza. Tenemos que ver, ¿se recuerdan? No sé si ustedes cuando trabajaron lo del presupuesto. Teníamos ingresos y teníamos egresos, ¿verdad? Entonces, en esta balanza turística, compañeros, vamos a medir ese flujo de visitantes que ingresan y egresan del país, ¿verdad, compañeros? Como los ingresos pues, que genera el turismo en divisas,
nosotros como turismo receptivo, esas personas que visitan el país, ¿verdad? Muestran un crecimiento sostenido, compañeros. Entonces vamos a reflejar esa confianza y esa estabilidad económica en el sector. Entonces, compañeros, si posiblemente les dicen, tengamos un caso de cuántos ingresos tenemos y cuántos egresos tenemos, ahí es donde se hacen esos cálculos, ¿verdad? Puede ser dentro de la balanza turística de Guatemala. Pero ahora esta balanza también tiene origen y destino de turismo, ¿verdad? Tenemos origen de visitantes, ahí como lo vemos en la gráfica de pastelito, ¿verdad? Ahí tenemos a la visita de Centroamericana y tenemos las otras regiones. Entonces, en el turismo, compañeros, guatemalteco recibe principalmente visitantes de Centroamérica. Recibimos de El Salvador, de Honduras, quienes representan más de la mitad de esos ingresos turísticos, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, la oferta turística en Guatemala. Acá, compañeros, esa oferta turística es amplia, es diversa, porque combina nuestra cultura, nuestra naturaleza, esa gastronomía. Entonces vamos a destacar lugares importantes que ofrecen esto, como que la antigua Guatemala, Tikal, el lago de Atitlán. Entonces acá tenemos esa oferta turística porque tenemos cultura, tenemos gastronomía. Entonces esos lugares ofrecen esta oferta turística. Muy bien, el clúster es parte, ya habíamos platicado esto, sigamos. Emprendimiento Guatemala, bueno, veamos brevemente el emprendimiento. El emprendimiento, compañeros, piensen en esa capacidad que tienen ustedes de poder transformar esa idea, ese proyecto, ¿verdad? Ese negocio, ¿sí? Ustedes van a innovar, van a asumir riesgos, pueden generar valor económico y social. Y esto va a surgir de un emprendimiento, va a ser esa respuesta a esa búsqueda que ustedes tienen de tener ingresos, ¿sí? O posiblemente yo tengo un espíritu creativo. Entonces, mi espíritu creativo y soy joven, voy a emprender, voy a tener esa idea de buscar ingresos y de poner mi creatividad en marcha, porque necesito tener un proyecto o un negocio, ¿verdad? Y pues voy a dar oportunidad a mi entorno. Muy bien, economía naranja. Vamos a ver el marco legal del emprendimiento. Esto ya es base. Globalización. Muy bien. Acá, compañeros, la globalización pues va a ser ese proceso en el cual podemos integrar, compañeros, a esa economía, ¿sí? Vamos a poder integrarlo mediante ¿qué? Un libre comercio, esa productividad, esa competitividad. Eso nos va a permitir que los países puedan compartir esa tecnología, ese capital, esos servicios. Necesitamos generar nuevas oportunidades, ¿sí? También esa dependencia económica. Muy bien, bloques económicos. Es parte de los beneficios económicos también de los bloques. Bueno, conclusión, compañeros. Tengan ahí sí en mente esos sectores productivos, ¿sí? Esos sectores productivos van a estar integrados por el sector primario, secundario y terciario, ¿sí? Entonces van a funcionar ahí, como lo ven en la imagen, como una cadenita, ¿verdad? Van a tener esa cadena económica que es interdependiente, compañeros. El primario produce materias primas, ese café, esa caña. El secundario las va a transformar en esos productos elaborados, ¿sí? Y el terciario va a distribuir y va a comercializar esos bienes a nivel nacional e internacional, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Entonces, compañeros, esto
es una breve, ahí sí que 5, 6 y 7, que van a ser parte de su evaluación de este examen final. Licenciada, disculpe, una Dígame. preguntita. ¿Habrá en el examen que nos van a dar, tendrá algún ejercicio práctico, así con fórmulas como de la unidad anterior? Porque fíjese que de eso, pues yo sí quisiera que nos diera algún ejemplo de una fórmula, cómo se calcularía la participación, porque eso sí no lo tengo muy claro, licenciada, disculpe. Está bien, Eunice, no. Mire, sí, tenemos casos prácticos. Recuérdense que en nuestro primer examen parcial, segundo examen parcial, pues hemos tenido siempre casos prácticos. Me pasó en el segundo examen parcial a algunos compañeros, porque la mayoría pues realmente estaban enfocados en lo que habíamos recibido en clase. No son fórmulas. Recuérdense que tenemos cálculos matemáticos esenciales, así como diferencia de cuánto produce de un periodo a otro. Entonces ustedes pues ya realizan sus cálculos matemáticos. Inclusive hay unos que tenemos hasta reglas de 3 simples, ¿verdad? O inclusive de poder leer bien su pregunta y poder tomar los datos. Posiblemente hasta les dan las columnas eso fue un examen, me recuerdo muy bien, que tenían la sumatoria de un periodo, la sumatoria de otro periodo y la sumatoria del periodo a otro periodo. Entonces solo tenían que ustedes evaluar cierto porcentaje de quién era menor, quién era mayor y sus análisis, ¿verdad? Entonces generalmente no es que sean fórmulas, sino son más cálculos matemáticos, ¿verdad? Por eso a veces les hice énfasis ahí en el flujo circular. Posiblemente de ahí tengamos un casito o incluso del turismo. Por eso les decía, ¿se acuerdan del presupuesto? Ahí cuando teníamos ingresos y gastos. Pues algo así podría ser con la balanza turística también. ¿Se recuerdan que hablábamos de lo receptivo? ¿Y cuál era lo otro? Emisor y receptivo. Exacto. Entonces es cuestión, compañeros, de que ustedes al momento de que estén realizando su examen es que lean bien su pregunta, ¿sí? Porque a veces nos aceleramos pensando en que son fórmulas y es de analizar y de realizar pequeños cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces no se me compliquen, lo que le digo a mis alumnos, no se me compliquen decir, ¿y cuál era la fórmula? No, es de que ustedes puedan realizar. Ya tenemos más o menos preguntas que se nos han realizado en el primero y el segundo examen parcial. ¿Hay comparativos? ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Sí? Ah, va. Porque, ¿qué pasa? A veces también podríamos tener ahí casos, ¿verdad? Ustedes en que podamos tener, miren, tenemos diferentes tipos de energía, Entonces ahí les colocan diferentes y les dicen, bueno, tomen la sumatoria, podría ser, no les digo que ese sea el caso, ¿verdad? Entonces esos recursos energéticos, cuál es más alto, si la biomasa o si es la solar, la geotérmica. Entonces solo es de que ustedes lean bien lo que les están pidiendo, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces tomen en cuenta bastante del tipo de turismo, de los recursos energéticos, de esa balanza turística, de la matriz eléctrica, ¿verdad, compañeros? Buenas noches, licenciada. Entonces puede venirnos de la unidad 5, 6 y 7, ¿verdad? Cualquiera de para las gráficas. Correcto, así es. Porque si es de la tarde, la verdad que no pude ingresar a buena hora, licenciada, pero sí he captado, va. Que es de la unidad 5, ¿verdad? 6 y 7. Así es, 5, 6 y 7. Gracias, licenciada. Muy bien. Ahí solo tomen en cuenta, más o menos para que si ustedes tuvieron ahí un inconveniente en recordar algún cálculo matemático, ¿verdad? Ustedes de lo que tuvimos en el primer examen parcial y en el segundo,
considéranlo en esta. Mire, así como que voy a repasar cómo es tomar un comparativo entre periodos, ¿verdad? Qué porcentaje creció a diferencia del anterior, así como decirle del 2016 al 2020, cuánto creció. Entonces, cosas así, ¿verdad, compañeros? De como tratar de reforzar esos cálculos matemáticos, ¿verdad? No es una fórmula. Permítame que me estoy quedando sin carga. ¿Algo más? Y ánimo, no se pongan nerviosos. Los nervios son los que realmente les hace borrar ahí cassette o de no poder analizar bien la pregunta que les están haciendo, ¿verdad? Nerviosos y con miedo. Por mi parte, licenciada, muchas gracias. Dios la bendiga por su tiempo hoy que se ha dedicado. Muchas gracias. A la orden, Eunice, es un placer. Ahí estamos. Ahí. Disculpe, por último, esas diapositivas no las voy a compartir, ¿verdad? Mire, sí, se los puedo compartir. No, ahí podría ver con el compañerito cómo hace para podérselos trasladar. Y si no, ¿qué otra forma podríamos hacer para que puedan leer las diapositivas? Porque este es un resumen. Tengo unas diapositivas que son más amplias. Entonces, esas sí les puede favorecer. Yo creo que voy a ver con el compañero acá que se los puedan proporcionar y tal vez se puedan comunicar con él para que se las haga llegar, ¿verdad? De acuerdo, licenciada, le agradecemos mucho por su apoyo. Gracias, muy amable. Feliz noche. Con gusto, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna opinión que agregar a este repaso. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿qué curso da el siguiente curso, el siguiente semestre? Disculpe. Fíjese que regreso a técnicas de investigación del primer semestre. Eso ya, ustedes ya lo recibieron, la mayoría, me imagino. Gracias, licenciada. Muy bien. No, ya a la orden ahí, compañeros. Yo sé que pues ya que les queda pocos días para el examen, pero si ahí tienen ahí sus notas, es de resaltar lo del libro, las clases que han recibido con sus catedráticos y tratar de leer bien, compañeros, y que se actualicen un poquito ahí con las no es fórmula, ¿verdad? Son cálculos, compañeros. No tomen en cuenta que son fórmulas, son cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces no se me pongan ahí nerviosos. Y pues ahí agradecemos el espacio de ahí de la facultad, ¿verdad? Para poderles dar este repaso ahí en el apoyo del decano. De acuerdo, licenciada, estamos siempre a la orden. Muchas gracias a todos por conectarse. Como siempre, este es un apoyo hacia ustedes, los estudiantes, que viene de parte de nuestro decano en funciones, el doctor Byron Mejía. Agradecemos su excelente presentación, licenciada Karin López. Nosotros siempre estamos a la orden y les deseamos muchos éxitos a todos desde ya en su examen final. Que pasen una excelente noche. Compañero. Feliz noche a todos.